Cuando hablamos de presentaciones en el medio cinematográfico, nos referimos a la primera aparición de un personaje en la historia. Si bien pueden haber momentos de definición personal para un personaje que ya ha aparecido, si haces una muy buena presentación no hace falta mucho más, porque ese personaje ya ha calado. Hace un año y medio analicé la presentación de Jack Sparrow en Piratas del Caribe, una simple escena de 1 minuto y 20 segundos en la que se configura la personalidad del personaje y su grandeza y ridiculez a partes iguales. Esa es una gran presentación, pues se vale de contrastes, una interpretación gestual soberbia de Johnny Depp y un genial despliegue visual de Gore Verbinski. Y es un ejemplo de cómo presentar a un personaje, pues cumple con 2 condiciones: impacto y profundidad. El otro día me vino a la cabeza una presentación diferente, pues consigue exhibir a 2 personajes a la vez, a través de uno solo, y resulta en una presentación que además consta de anticipación. La anticipación es el compendio narrativo que sirve para generar intriga acerca de un elemento que aún no ha aparecido en la narración. Este recurso puede ser usado en un diálogo, a través de la dotación de identidad a la composición visual o con un texto en pantalla. Y a veces la anticipación puede salir mal, porque como hypes demasiado a un personaje que luego no está a la altura de las expectativas, será algo como Venom en Spider-Man 3, que lo matan las vibraciones del ruido. En serio. Pero en el caso de esta presentación estamos hablando de uno de los personajes más icónicos de la historia del cine, galardonado con el Oscar y presente en muchísimas otras producciones. Hablo, como no podía ser de otra manera, del Aníbal Lecter de Anthony Hopkins. El silencio de los corderos es una grandiosa película dirigida por Jonathan Demme en 1991, que cuenta la historia de una joven Clarice Starling, una detective en formación del FBI, enviada para interrogar al condenado Dr. Lecter para ayudar en una investigación. Si bien el papel de Jodie Foster en esta película es sobresaliente, la realidad que no podemos ignorar es que Anthony Hopkins sustrajo el foco y se lo quedó para sí, y siendo un personaje secundario, robó el show a toda la película. Y Jonathan Demme sabía que ese personaje tenía que tener una entrada que quedara en el recuerdo por su siniestra. De hecho, muchas de las técnicas que empleó el director para esta película las utilizó David Fincher en Mindhunter muchos años después. Pero al lío, ¿por qué esta presentación fue historia del cine? ¿Qué la hizo tan recordada y brutal? Las respuestas a continuación. Sean todos bienvenidos a Escenas Legendarias. La escena de presentación que veremos se da casi recién comenzada la película, es una de las primeras secuencias y sirve como asentamiento del tono que tendrá todo el metraje. Como ya he comentado, la escena tiene anticipación, y esa anticipación será usada desde el principio como arma arrojadiza. La película empieza con el entrenamiento de la joven detective Starling en la academia del FBI de Quantico, Virginia. Toda esta secuencia establece que es extraño el hecho de ver a mujeres en este tipo de entornos, al menos en la época, y se remarca en varios planos, a pesar de que Starling parezca habituada a esta rutina. Desde el principio se incide en la impasibilidad de la joven detective, dándonos a entender que además de estar muy preparada, no se arruga ante las amenazas, y es una tipa bastante segura de sí misma. Demme nos da planos muy significativos en varios segmentos que refuerzan el estilo natural de la obra, y es que desea que las secuencias sean muy íntimas. Con esto me refiero al uso de los primeros planos, muy cerrados en las conversaciones. Encierra a los personajes en estos intercambios verbales, apuntalando la importancia de cada una de las palabras que estos pronuncian. Quiere que vayamos relacionando este estilo con subjetivos, planos que emulan la perspectiva de un personaje, comúnmente conocidos en inglés como Perspective of View o POV. Además de humanizar a Clarice, nos ayuda a relacionar estos conceptos de dirección desde el principio. Se nos menciona a Aníbal desde esta secuencia y en la siguiente se nos dan más detalles. Se avisa a Clarice de que es un monstruo, un psicópata que se comía a sus víctimas y que bajo ningún concepto haga caso a cualquier cosa que pueda decirle. Se crea muchísima anticipación con un personaje que suena absolutamente malvado y brutal, un caníbal, una bestia. El director del psiquiátrico incide en esta noción de Aníbal de una forma más burda y despreocupada, aunque claramente viciosa. Le gusta alardear de las cosas que ha hecho para aterrorizar a los demás, y aquí en especial para meter miedo en el cuerpo a la joven Clarice. Todo el recorrido hasta la celda de Lecter es laberíntico, con puertas, barrotes y más tramos de seguridad. La última interacción entre Clarice y Chilton, el director, se da en el anillo de seguridad definitivo, cuando le cuenta la historia de cómo devoró la lengua de una enfermera, sin dar detalles de cómo llegó a hacerlo, simplemente incidiendo en las lesiones. La foto de cómo quedó su víctima no podemos verla, lo que lo hace aún más terrorífico,
pues la imaginación a veces es más retorcida que la literalidad. Una luz roja les invade de repente, simbolizando obviamente el descenso a los infiernos que están realizando. Esta alegoría se ve intensificada en el momento que vemos cómo las paredes han pasado de azulejos y ladrillos pulidos a piedra sucia, despreocupada y poco cuidada. Parece que nos hallamos en un sitio subterráneo y perdido de la civilización. Y Dim nos da un subjetivo de Clarice mapeando toda la habitación, de nuevo metiéndonos en su piel para que sintamos mucha más tensión. El camino hacia la celda es fantástico, pues no solo tenemos la idea de algo profano y pervertido, con el camino de derecha a izquierda, que da la vuelta a la idea del avance en la cultura occidental, comúnmente representado de izquierda a derecha, dando a entender de forma mucho más efectiva que ella no debería estar ahí, que encara un lugar hostil e incómodo. Dim vuelve a utilizar un subjetivo, pero esta vez en un lugar lleno de los psicópatas más peligrosos del psiquiátrico. Clarice atraviesa 3 celdas, una con un tipo sonriéndole, otra con uno completamente hundido y otra de un pervertido rudo y al que claramente le falta un verano. Y por fin, a través de un juego con la cámara bestial, simulando la perspectiva de la detective, descubrimos a Hannibal Lecter. Esto es una genialidad. Con todo lo que se nos cuenta de él, nos esperaríamos algo lúgubre, un susto, un look demoníaco y horrendo. Pero lo que tenemos es un hombre de pie, de la forma más antinatural posible, como una estatua esperando grácilmente. Esto subvierte las expectativas del espectador, a través de una anticipación elegante y nada engañosa, ya que se nos hace creer que Lecter puede actuar de otra forma, pero lo que esperaríamos la mayoría si nos hablan de un caníbal es alguien más desequilibrado. Lo segundo es la postura. Está en el centro de su celda, simétrico, impasible, y lo único que se mueve en todo su cuerpo, de forma sutil, es el desplazamiento de su cabeza, siguiendo los pasos de Clarice. Esto nos hace entender que, de alguna forma, Lecter había percibido la presencia de Clarice antes que nadie, y como un depredador felino, espera atentamente a un paso en falso de su presa. Parece incluso que en cualquier momento vaya a hacer un movimiento brusco, y eso parte de la maravillosa anticipación que le han dado como personaje. Parece increíblemente humano y compasivo, y a la vez irradia malicia. Pero no nos quedemos solo en esta siniestra postura, porque hay que hablar de cómo Dim planifica la secuencia de plano contra plano. Al principio de la película habíamos visto cómo el director usaba el mismo tamaño de plano para ambos interlocutores, pues había una igualdad de condiciones y un equilibrio verbal. Nadie intentaba manipular a nadie, eran conversaciones mundanas. Aquí, en cambio, nos hallamos en una pugna verbal de la que llevan avisando a Clarice desde el principio, y la pierde desde el primer segundo, porque Hannibal susurra Closer, please. y Clarice no obedece una, Closer. sino 2 veces. Es en este momento en el que Lecter toma la delantera y empieza a ejercer su poder verbal sobre la pobre Clarice, y Dim lo muestra de forma magistral. Este es el plano más cercano que ha utilizado desde el inicio de la película, y es siniestramente incómodo de ver, pues además de escanear a Clarice, parece que también lo hace con el espectador. Engrandece la figura del psicópata y lo encuadra en un plano donde él se hace grande, y está más cerca que nunca de su víctima, y el plano se enriquece de contexto, porque mientras el de Lecter es amenazante a más no poder, el de Clarice solo grita susceptibilidad, incomodidad. Casi parece que no haya un cristal entre ambos personajes, no hay reflejos, ni luz. Es sumamente perturbador. La interpretación de Hopkins es una barbaridad, pues su mirada no solo parece que escanee, sino que es resplandeciente, y solo con su profundidad nos da a entender que lee a Clarice como un libro abierto. Su clara dicción y cortesía es una carta que le da una capa más sorprendente, ya que nunca nos esperaríamos que un caníbal hablara de esa forma, y la orden de sentarse que le da Clarice le da el poder en la escena, porque a pesar de que sea el que está encerrado, consigue ser el que lleve el control en todo momento. Se nos remarca sobre todo en este plano conjunto, donde Clarice parece una niña ante un adulto. La acción de sentarse que toma Clarice la debilita y la desautoriza ante él. A pesar de que Dim haya cambiado el contraplano de Clarice, la réplica visual de Lecter sigue siendo la misma, increíblemente cerrada e íntima, perversa e inquietante. Es curioso porque pocas veces Dim nos da subjetivos de Lecter. Prefiere dejar masa visual o utilizar una angulación diferente, como si ni el propio director pudiera meterse en la piel del monstruo, como si fuera una masa impenetrable, lo que sin duda acentúa su control y misterio durante toda la escena. En el momento que vuelve a analizarla y la golpea de forma acertada y cruel, Dim prefiere abordar la escena desde una perspectiva más objetiva, acompañando su discurso que parece una disección necrótica de su ser, con un plano que cada vez se va cerrando sobre su inalterable y analítica mirada. Mientras el plano de Lecter se vuelve más centrado, el de Clarice se aleja hacia la derecha, encuadrándola en el lado izquierdo, un recurso que conecta con los contraplanos del principio, en los que veíamos cómo Clarice estaba en el cuadrante derecho. Ahora ha hecho todo ese viaje hacia la izquierda,
de nuevo reforzando la idea de una involución. No ha conseguido interrogar a Lecter, de hecho ha sido él quien la ha interrogado a ella. Sus palabras suenan punzantes y sus ojos amenazadores y sedientos de sangre, pero su voz sigue calmada y locuaz, como un discurso sofisticado. Es un contraste demencial. Me encanta el hecho de que, a pesar de que Lecter la ataca exponiendo sus vulnerabilidades de forma exitosa, Clarice responde elegantemente, devolviéndole la puya, y se nota como el primero respeta la estoicidad de la detective. El final de este afilado intercambio remata con Lecter atravesando uno de los marcos de acero de su cristal para entregar el cuestionario a Clarice, moviéndose hasta el cuadrante derecho. Ha ganado esta contienda por goleada y no solo ha conseguido interrogar a Clarice, sino que la ha aterrado de forma sibilina y galana. Para rematar su brutal sermón, Dim recupera el statu quo del principio, los objetivos cerrados de los personajes y le da su espectacular cita. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava bean and a nice Chianti. Me flipa porque esta respuesta la da Lecter después de que ella lo haya obligado a enfrentarse a sí mismo, pues niega su autopercepción sobre lo que dice y hace. Es brutal porque no se da cuenta de que ha acertado con esa réplica. En cambio, Lecter lo hace, por eso le responde de la única forma en la que puede tapar ese ataque, y es mediante el terror. Ha plantado el miedo en su cabeza, la ha derrotado en su cometido y además ha conseguido dar la vuelta a la situación de forma magistral. No hace falta decir en ningún momento de la conversación que Lecter es psicólogo, lo demuestra con hechos, y esa es la magia de su personaje. Y este parecería el final de la escena, pero después del feo gesto de Mix, vemos como por primera vez Lecter no habla de forma locuaz y serena, grita y lo hace con su acento real, sin adornos, para ayudar a Clarice, porque hay algo que no soporta Lecter, y es la descortesía. Es una presentación que, además de presentar a Clarice, quien ya veíamos de forma muy subtextual como no quería encajar en un mundo hecho por y para hombres, muestra las capas de personalidad de Lecter. Es un monstruo que se come a sus víctimas, un manipulador sin sentimientos, pero detesta lo burdo y la mala educación más que nada en el mundo. Ese es el primer punto que ayuda a Clarice en su investigación. Me encanta porque esta escena, sin violencia, pocos movimientos físicos y sin grandes despliegues visuales, establece a Hannibal Lecter y a Clarice Starling, manifiesta la personalidad de cada uno, asienta las bases visuales de la película y además tiene ese... No es solo una masterclass de Anthony Hopkins y Jodie Foster, sino también una gran muestra del talento de Jonathan Demme. Y hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado esta escena legendaria. Ya sabéis que si tenéis más propuestas me las podéis hacer en los comentarios, que siempre los leo y estoy atento a nuevas aportaciones para analizar. Si quieres apoyar el contenido del canal, déjame un like, que así este vídeo se recomienda más, y no dudes en suscribirte y compartirlo. Muchas gracias por acompañarme. Sin mucho más que añadir, me despido. Un saludo e id en paz.